Muy bien, el ejercicio 48 es un ejercicio algebraico que está relacionado con la ecuación de Bernoulli y el ejercicio dice, el casco de un bote experimental se levantará sobre el agua mediante un aerodeslizador montado bajo su quilla. ¿Cómo se muestra en la figura que tenemos aquí abajo? Ahorita se las muestro. El aerodeslizador tiene forma de ala de avión. Su área proyectada sobre una superficie horizontal es A. Cuando el bote se remolca con una rapidez lo suficientemente alta, el agua se mueve en flujo laminar, de modo que su rapidez de densidad ρ promedio en la parte superior del aerodeslizador es n veces mayor que su rapidez en la parte inferior. Se ignora la fuerza de flotación, demuestra que la fuerza de sustentación hacia arriba que el agua ejerce sobre el aerodeslizador es aproximadamente un medio por n cuadrado menos uno por la densidad, por la rapidez en la parte inferior al cuadrado, por el área. Y luego nos piden por acá demostrar que la rapidez de despegue es aproximadamente la raíz cuadrada de dos veces la masa del bote por la gravedad, dividido entre n cuadrado menos uno por el área por ρ. Ok. Bueno, fíjense que acá lo que nos están hablando es de un aerodeslizador. Fíjense que el aerodeslizador es, es, es esta pieza de acá, es esta parte de acá. Ok, voy a ponerlo en otro color. Vamos a ver. El aerodeslizador es esta piecita de acá. Esta pieza de acá. Ok, ese es el aerodeslizador. Fíjense que ese aerodeslizador tiene forma de ala de un avión, es decir, precisamente esa forma aerodinámica es lo que le permite a los aviones poder sustentarse en el aire, poder volar. Lo mismo pasa con un boomerang, etcétera, ¿verdad? Digamos que en esta parte superior se genera una zona de baja presión que a su vez está asociada a una zona de alta velocidad o alta rapidez. Y en esta zona de abajo vamos a tener una zona de alta presión que a su vez está relacionada con una baja rapidez. Entonces, esa diferencia de presión en la parte superior e inferior, o esa diferencia de rapidez en la parte inferior y superior, es lo que le permite a un avión planear, lo que le permite volar, o un boomerang, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cuál es la fórmula que nos relaciona a nosotros presión y rapidez? Pues es la ecuación de Bernoulli. Ahora, otra cosa importante, fíjense que, además déjenme hacer esto más chiquitito, fíjense que acá está la parte superior y acá está la parte inferior. Fíjense que la diferencia de altura, ¿verdad? La diferencia de altura entre la parte superior y la parte inferior es muy pequeña. Es decir, nosotros podríamos decir que la altura en la parte superior, eso es una Y, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más entendible, que la altura en la parte superior, vamos a ver, la altura en la parte superior es aproximadamente la misma que la altura en la parte inferior. ¿Ok? Eso es importante para tenerlo en cuenta ahora en la ecuación de Bernoulli. Ok, entonces vamos a tener por acá, si gustan, me deja colocarlo por acá arriba, más o menos por aquí. Vamos a tener entonces que voy a hacer esto más grande nada más. Ahí más o menos. Entonces vamos a tener que la altura en la parte superior, vamos a ver, la altura en la parte superior es aproximadamente la misma que la altura en la parte inferior. Esto es una Y, ¿verdad? La altura en la parte inferior. Y pues, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener que, fíjense que el enunciado nos está diciendo que la rapidez promedio en la parte superior del aerodeslizador es n veces mayor que la rapidez bajo el aerodeslizador, es decir, que es n veces mayor que la rapidez en la parte inferior. Entonces podemos decir que la rapidez en la parte superior es igual a la rapidez es n veces la rapidez en la parte inferior, ¿verdad? Entonces podemos hacer esas dos relaciones. Pues bueno, fíjense que
de esos datos que tenemos que llegar a esta fórmula que está acá, haciendo relaciones entre fórmulas, haciendo algunas sustituciones, etcétera. Entonces, como les digo, recordemos que en este caso tenemos que utilizar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión uno, que en este caso supongamos que la presión uno es la presión en la parte superior, más la densidad por la gravedad por la altura superior, más un medio de la densidad por la rapidez superior al cuadrado, tiene que ser igual a la presión inferior más la densidad por la gravedad por la altura inferior, más un medio de la densidad por la rapidez inferior al cuadrado. Ok, esa es la ecuación de Bernoulli, nada más contextualizada, ¿verdad? Que tenemos una zona inferior y una zona superior. Ok, ahora, nosotros dijimos que, fíjense que acá tenemos densidad por gravedad por altura. Nada más déjenme hacer esto más grande. En el primer término tenemos densidad por gravedad por altura superior. En el segundo término, pues tenemos lo mismo, ¿verdad? Nada más que con altura inferior. Densidad por gravedad por altura inferior. Nosotros dijimos que la altura superior y la altura inferior son aproximadamente las mismas. Y fíjense que acá en la fórmula, hacer esto más grande, fíjense que acá en la fórmula, este término de acá, este que está aquí, este término de acá está sumando. Y este otro término de acá también está sumando. Entonces, si yo llego y mando, por ejemplo, este término a restar al otro lado, o mando este otro término a restar a este otro lado, esos términos se me van a cancelar. ¿Por qué? Porque resulta que la densidad por la gravedad por la altura superior es el mismo valor que la densidad por la gravedad por la altura inferior. Entonces, si tienen el mismo valor al restarse, pues su resultado es cero. Entonces vamos a tener simplemente que este término es cero. Bueno, vamos a ver que no es cero. Digamos que estos términos se cancelan, ¿verdad? Porque al restarse su resultado da cero. Ahora, vean que acá tenemos una rapidez superior. Nosotros habíamos dicho que la rapidez superior es igual a n veces la rapidez inferior. Entonces, podemos sustituir esa rapidez superior en términos de la rapidez inferior para tener, digamos que, una sola rapidez y trabajar de una manera más sencilla. Entonces, haciendo cancelando esos dos términos y sustituyendo la rapidez superior, vamos a tener que la presión superior más un medio de la densidad por, fíjense que la rapidez superior es n veces la rapidez inferior, es decir, n veces la rapidez inferior, y fíjense que esa rapidez superior está al cuadrado, entonces le damos todo al cuadrado. Eso tiene que ser igual a la presión que hay en la zona inferior más un medio de la densidad por la rapidez inferior al cuadrado. ¿Ok? Ahora fíjense que de ambos miembros de la ecuación, en ambos lados de la igualdad, tenemos presión, un medio de la densidad por rapidez al cuadrado. ¿Ok? Tenemos por acá presión y por acá tenemos presión. Por acá tenemos este término que es semejante a este. Entonces, lo adecuado en estos casos es dejar términos semejantes de un lado y términos semejantes del otro. Es decir, dejar presiones de un lado y dejar el otro producto del otro lado. Entonces, en este caso, pues, este término que está aquí, que está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar y esta presión que está aquí, esta presión superior que está sumando, la paso al otro lado a restar. Si lo hacemos al revés, no hay ningún problema. O sea, al final de cuentas va a ser lo mismo. Este, Entonces vean que si yo hago eso, voy a tener un medio de la densidad, ¿verdad? Voy a copiar el término que ya tenía, n velocidad, no que rapidez inferior todo el cuadrado, menos un medio de la densidad por la rapidez inferior al cuadrado, tiene que ser igual a la presión inferior menos la presión superior. Ahora fíjense que acá en la parte izquierda, en el miembro izquierdo, vamos a tener un montón de factores que se repiten. Un medio, y acá tenemos un medio.
densidad, acá tenemos densidad y rapidez inferior, acá tenemos rapidez inferior al cuadrado. Entonces, de ahí eso se está repitiendo en ambos miembros, entonces lo puedo sacar a factor común. Entonces, sacando este factor común, voy a tener que un medio de la densidad, ¿verdad? Lo saqué a factor común. Y fíjense que este término de acá, este paréntesis, está elevando al cuadrado tanto a n como a la rapidez. Entonces, este término que está aquí al cuadrado, lo podemos colocar simplemente como n cuadrado por la rapidez inferior al cuadrado. Bueno, entonces ahora sí vemos más de una forma más clara que esta rapidez se repite con esta rapidez. Entonces la sacamos a factor común. Entonces, sacando factor común me quedaría un medio de la densidad por la rapidez inicial, perdón, rapidez inferior al cuadrado. Y lo que me queda adentro, ¿verdad? Sería n cuadrado. Y cuando saco, fíjense que de acá, de este término, saqué todo, ¿verdad? De este término lo saqué todo. Entonces, aquí adentro lo que me queda son uno, ¿verdad? Entonces me quedaría n cuadrado menos uno. Y eso tiene que ser igual entonces a la presión inferior menos la presión superior. ¿Ok? Ahora bien, recordemos que voy a ponerlo por acá arribita. Recordemos que la presión, la presión es igual a la fuerza dividida entre el área. Y fíjense que el ejercicio nos está haciendo una demostración de fuerza, es decir, tenemos que demostrar que la fuerza es igual a eso que está en morado. Entonces, fíjense que de esta fórmula podemos decir que la fuerza es igual a la presión por el área. Es decir, que para poder encontrar la fuerza a partir de esta última fórmula que tenemos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el área ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Lo que hago de un miembro, lo hago del otro. Vamos a ver. Eso es lo que se llama la propiedad de la igualdad. Eh, acá está. Lo que hago a un miembro, se lo hago al otro. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar simplemente ambos lados de la igualdad, el área. Entonces voy a tener que vamos a ver, un medio de la densidad por la rapidez inferior al cuadrado por n cuadrado menos uno. Voy a ponerlo en rojo para que veamos. Vamos a ver. Por el área, ¿verdad? Tiene que ser igual a la presión inferior menos la presión superior. Vamos a meter eso entre paréntesis. Por el área. ¿Ok? Fíjense que lo que hago a un miembro lo hago al otro. La propiedad de la igualdad. Entonces, ya nosotros habíamos dicho que la fuerza es igual a presión por área. Entonces, este término que está aquí, que voy a poner como en rosado, este término que está aquí es equivalente a fuerza. Entonces, reordenando esto, ¿verdad? Vamos a tener, voy a darle vuelta a eso. Al último es lo mismo que yo tenga este término, así como lo tengo, ¿verdad? Un medio de la densidad por la rapidez inferior al cuadrado por n cuadrado menos uno por el área, igual a la presión uno menos la presión, perdón, la presión inferior menos la presión superior por el área. Es lo mismo que tenga eso a que lo tenga de esa otra forma, a que tenga esto así, P1 menos P, bueno, P1 no, P inferior menos P superior por área, un medio de la densidad, rapidez inferior al cuadrado, n cuadrado menos uno. Es lo mismo por área. Es lo mismo que lo tenga a la derecha o que lo tenga a la izquierda, da igual, ¿verdad? Sigue siendo el mismo término. Simplemente para que quede de manera semejante a como lo está dando el enunciado, como está dando el problema. Entonces ya habíamos dicho que la presión uno menos la presión 2 por el área es fuerza. Entonces, esto es fuerza, ¿verdad? Que la fuerza, vamos a ver, vamos a poner esto un poquito más bonito. Vamos a tener entonces que la fuerza tiene que ser aproximadamente un medio de la densidad por la rapidez inferior al cuadrado por n cuadrado menos uno por el área. Y fíjense que obtenemos exactamente el mismo término. Vamos a ver. Obtenemos exactamente el mismo término que teníamos o que nos dan en el enunciado. Lo único que cambia es la forma de ordenarlo, porque ven que ellos lo ponen un medio por n cuadrado menos uno por densidad de rapidez cuadrado por área. Acá es lo mismo, ¿verdad? Un medio de la densidad por la rapidez. Al final de cuentas es lo mismo, pero eh, nada más como para que quede ahí, voy a ordenarlo de la forma en la que ellos lo hacen, ¿verdad? Que sería entonces un medio de n cuadrado menos uno. Aquí sería densidad, pero, bueno, rapidez inferior por área. ¿Verdad? Y ahora sí ya quedó
de la misma forma en la que ellos lo ponen. ¿Ok? Ese sería entonces el inciso A. Voy a ponerlo en color verde. Bueno, no, este color celeste está bonito. Ok, esta sería la demostración del inciso A. Como les digo, vamos a ver, este último paso no es necesario que ustedes lo hagan, ¿verdad? Eso de reordenar, al final de cuentas, el paso anterior, o sea, la determinación anterior es exactamente la misma que esta, porque fíjense que son términos que se están multiplicando. Y recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Ok, entonces da igual que tengamos un medio por la densidad por el resto, que tengamos un medio de la rapidez por el resto, o sea, es lo mismo. Cambia simplemente ese orden. Ok, ahora fíjense que en el inciso B nos preguntan, más bien nos piden demostrar que la rapidez de despegue es esa que está ahí. ¿Y cómo hacemos eso? Ok, fíjense que la rapidez de despegue, para que eso pueda despegar, tiene que haber una rapidez inferior, ¿verdad? Tiene que haber una rapidez inferior que lo empuje hacia arriba, o sea, que le permite despegar. Entonces, fíjense que de la determinación, de la demostración que nosotros hicimos, todo quedó en términos de la rapidez inferior. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que nos están dando una masa, nos están diciendo que la masa del bote es M mayúscula. Como digo, eso es un ejercicio algebraico, no nos dan números, nos dan puras variables, entonces tenemos que hacer la demostración. Ahora, fíjense que nosotros llegamos a que la fuerza es aproximadamente un medio por n cuadrado menos uno por la densidad por la rapidez inferior al cuadrado por el área. ¿Qué es lo que pasa? Que la fuerza, esa fuerza también, ¿cómo se conoce? La fuerza se conoce como masa, masa por gravedad. A ver, la fuerza también es masa por gravedad. ¿Y cuál masa? Y la masa del bote. Y eso tiene que ser igual entonces a un medio. Bueno, igual no tiene que ser, bueno, vamos a ponerlo así. No, igual a un medio, n cuadrado menos uno por rho por la rapidez en la parte inferior al cuadrado por el área. Ahora fíjense que lo único que tenemos que hacer es despejar esta rapidez inferior, ¿verdad? Como digo, la rapidez inferior es lo que le permite al bote despegar. Ese cambio de presión, ¿verdad? O esa diferencia de presión respecto a a la zona superior es lo que le permite al bote poder, digamos que, eh, ¿cómo se llama esto? Poder desplazarse, poder despegar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar esa rapidez inferior. Entonces, fíjense que tanto este paréntesis de acá, como esta densidad, como esta área están multiplicando. Entonces al otro lado pasan a dividir. Y este 2 que está aquí pasa al otro lado a multiplicar porque está dividiendo. Entonces vamos a tener que dos veces la masa por la gravedad, dos veces la masa, ponerlo así, por la gravedad, vamos a ver, dividido entre la densidad, bueno, dividido entre el paréntesis, ¿verdad? N cuadrado menos uno por la densidad por el área tiene que ser igual a la rapidez inferior al cuadrado. Pero nos están preguntando la rapidez, no la rapidez al cuadrado. Entonces, si simplemente le metemos raíz cuadrada de ambos lados, y vamos a tener que la rapidez inferior, la rapidez de despegue, va a ser igual entonces a esto que teníamos acá, ¿verdad? N cuadrado menos uno por la densidad por el área. Esto abajo y arriba nos quedaría dos veces la masa del bote por la gravedad y todo metido en una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta sería la rapidez. Fíjense que llegamos exactamente a la misma determinación, ¿no? Regálame un segundito, ahí está. Llegamos a la misma determinación. Fíjense que acá nos dice que la rapidez es aproximadamente la raíz cuadrada de 2 mg dividido entre n cuadrado menos uno por a rho, ¿verdad? Acá nosotros pues llegamos a lo mismo. 2 raíz cuadrada de 2 mg dividido entre n cuadrado menos uno rho por a. Como digo, que al final de cuentas a por rho o rho por a es exactamente lo mismo. Entonces, esta sería la solución a ese ejercicio algebraico del libro Física para Ciencia e Ingeniería del autor Serway. Esta es la 10ª edición, volumen uno. Recordemos que este es el capítulo de mecánica de fluidos. Estos ejercicios son un poquito diferentes a los que vienen en el libro de Szymanski en cuanto a la naturaleza, tal vez la forma
en la que contextualizan los problemas, pero al final de cuentas se utilizan las mismas fórmulas y el análisis es prácticamente el mismo.